Colegas, buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches con todos. Bien, gracias por asistir. Habíamos señalado que el día de hoy vamos a ver este tema sobre la dación de esta ley 32.130, ¿no? En la que ha generado una serie de controversias señalando de que se habría recortado facultades a la Fiscalía para la investigación del caso, de los casos. Se le estaría dando más atribuciones a la policía y una serie de cuestionamientos que en realidad, si nos ponemos a pensar y analizar fríamente el tema de esta ley, hoy día solamente vamos a conversar sobre el título preliminar y el tema de la dirección de la investigación. Ya posteriormente vamos a ir analizando punto por punto los demás modificatorias. Habíamos señalado ya en anteriores sesiones sobre los roles constitucionales, ¿no? Debemos tener presente algo, debemos tener, digamos, en consideración lo que habíamos también conversado sobre los sesgos cognitivos y también sobre las heurísticas, ¿no? A veces pensamos y damos una opinión respecto de una ley por el ente que lo ha emitido, ¿no? El Congreso tiene una serie de calificativos, tiene una serie de cuestionamientos, y el solo hecho que este Congreso dé una ley, ya automáticamente hacemos una valoración sobre el contenido, la eficacia y los fines de la ley. Sin embargo, si nos despojamos de estas apreciaciones que podamos tener políticas, económicas, sociales, de seguridad ciudadana, y nos enfocamos al día a día, vamos a poner ejemplos del día a día, nos vamos a dar cuenta, y voy adelantando mi opinión sobre la ley, que en realidad no está cambiando casi nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando teníamos el Código de Procedimientos Penales, nosotros hemos tenido una formación de la teoría general del proceso bajo el esquema del juez instructor, ¿no? Teníamos diligencias preliminares a cargo de la policía, no había plazos, no había fines, no había objetivos, la policía elaboraba el entonces atestado policial, lo remitía a la fiscalía ya con una calificación jurídica, ya estableciendo la participación de las personas sometidas a investigación, si eran autores, si eran cómplices, y el Ministerio Público lo que hacía era un copy y pega del atestado policial, formulaba la denuncia, y el juez que hacía emitía el auto de instrucción, ¿no? Ese auto de instrucción en el que se programaban las diligencias que se iban a realizar durante la etapa de instrucción. Recuerden que teníamos el decreto legislativo 124 que establecía los procesos sumarios, los procesos ordinarios que estaban básicamente por el Código de Procedimientos Penales. Y la característica especial de este sistema, ¿cuál era? Era que el juez en su oficina, después de sucedido 2, 3, 4 meses, a veces años, el hecho delictuoso, citaba a los órganos de prueba, ¿no? Recíbase la declaración instructiva de la persona sometida a investigación, recíbase la declaración preventiva, recíbase la declaración testimonial de las personas que tengan conocimiento de los hechos, llévese a cabo la inspección o la inspección judicial en el lugar de los hechos y las demás diligencias necesarias para el esclarecimiento. Ese era un formato del código del auto apertorio de instrucción y era una investigación que se hacía en oficina después de varios meses de sucedido el hecho. Cuando ingresa el nuevo código, ingresa con una perspectiva diferente, ¿no? La expectativa que se tiene del nuevo Código Procesal Penal es que se distribuyan los roles
al Ministerio Público y a la policía respecto a la averiguación de los hechos, se garantice el principio acusatorio por medio del cual no se le encargue al juez la búsqueda de los hechos, sino que esta búsqueda de los hechos, la búsqueda de la verdad, esté a cargo de los roles que cada institución va a desempeñar, Ministerio Público y Policía Nacional. Esas eran las expectativas, de tal forma que se garantizaba que el juez al momento de resolver el caso, al momento de resolver detención punitiva, sea totalmente imparcial. Y para ello se había establecido un juez de garantías que garantice que no se lesione ningún derecho fundamental, ya sea del acusado, ya sea del agraviado, y que transite de la etapa de indagación a la etapa de juzgamiento, transite el proceso bajo una garantía del respeto absoluto de los derechos fundamentales de los sujetos de las personas, de los sujetos de la relación jurídica procesal, ¿no? Esas eran las expectativas. Pero en la práctica, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en la práctica? Sucedió que la investigación nuevamente la acaparó ahora el Ministerio Público en sus oficinas, empezaron a investigar absolutamente todo, ya no había un tema de una investigación de campo, sino permanecía o permanece la investigación en escritorio, se cita a las partes, se emite una disposición de inicio de investigación preliminar bajo un esquema de acopio de medios de prueba para todos los delitos de forma similar, pese a que el artículo 65, numeral 4 del Código Procesal Penal le dice al Ministerio Público que tiene que tener una estrategia para cada caso, tiene que desempeñar una estrategia de investigación, pero esa estrategia de investigación además tiene que obedecer a objetivos de cada etapa procesal, ¿no? El 330, numeral 2 del Código Procesal le dice cuáles son los objetivos de las diligencias preliminares, que es identificar al sujeto activo, al sujeto pasivo, establecer si el hecho es delictuoso o no es delictuoso, asegurar los elementos materiales del delito. Es decir, si vas a transitar desde que recibes la denuncia, que como lo dijo la Corte Suprema en la sentencia plenaria 1/2017, si vas a transitar de una sospecha inicial simple a cumplir los objetivos del 330 para que tengas una sospecha reveladora y puedas ingresar recién a la formalización de la investigación o a la investigación formalizada, tienes que tener una estrategia de realizar los actos urgentes inaplazables a efecto de que puedas cumplir estos objetivos. Sin embargo, hemos mantenido esta práctica procesal del Código de Procedimientos Penales, como repito una vez más, emitiendo disposiciones en las que para todos los delitos, absolutamente para todos los delitos, se establecía lo mismo, ¿no? Recíbase la declaración del investigado, recíbase la declaración de la persona presuntamente agraviada, recíbase la declaración de los testigos, y en fin, todas aquellas diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad. Y en la realidad no teníamos una estrategia de investigación, ni mucho menos un método de investigación que pudiera estar acorde a la, digamos, a la necesidad de establecer una imputación concreta, una imputación necesaria, una imputación suficiente. Esta situación, ¿qué ha generado? Ha generado que se tenga una sobrecarga, hay una sobrecarga en los despachos fiscales, tan igual, tan idéntica a la sobrecarga de los despachos de los jueces instructores, ¿no? Básicamente lo mismo. Sin embargo, si ustedes tienen a la mano su código, si ustedes revisan antes de las modificatorias, siempre existió el tema de que el fiscal tenía que dirigir la investigación y que la policía, me parece el artículo 67, y la policía ni bien tomaba conocimiento de los hechos,
debía realizar los actos urgentes inaplazables, dando cuenta al fiscal, ¿no? Dando cuenta al fiscal de ello, a efectos de acopiar la información necesaria. Ahora bien, si ustedes revisan el 159 de la Constitución Política desde una interpretación literal de la norma, señala que el fiscal, para ser exactos, a ver, nos vamos a ir, 159 señala, conduce, ¿no? Conduce desde su inicio la investigación. No le hace una referencia en la que sea el fiscal quien tenga que investigar, sino conducir la investigación, porque el 166 le da ese imperativo a la policía de que investigue. Muy diferente es que en la práctica hemos realizado actuaciones totalmente distintas y divorciadas del mandato constitucional y de los fines del Código Procesal Penal. Hemos realizado una práctica procesal totalmente distinta bajo aquellas prácticas del Código de Procedimientos Penales y hemos distorsionado en realidad los fines, los objetivos o el sistema de este nuevo código. Y ahora, ¿y por qué lo hemos hecho? Porque siempre hemos tenido, como lo decía un fiscal, me acuerdo ahorita su nombre, del doctor que está en crimen organizado, que es el director de los fiscales superiores de crimen organizado, Cotrina, decía, ¿no? Lo que pasa es que hay una sensación de desconfianza de instituciones, ¿no? Poder Judicial no confía en el Ministerio Público no confía en la policía y finalmente la sociedad no confía en ninguna de las tres instituciones y esta desconfianza genera un divorcio y que cada institución camine por su lado y totalmente, a veces incluso en enfrentamientos con las otras instituciones, generando aún más la ineficacia en la administración de justicia porque llegamos a juicio con imputaciones insuficientes, sin medios de prueba o con respuestas del órgano jurisdiccional, a veces reemplazando los roles de la fiscalía o de la defensa. Entonces, lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos años de vigencia del nuevo Código Procesal, desde mi perspectiva, desde mi sensación en el día a día, desde los roles que me ha tocado desempeñar como juez, como fiscal, incluso como abogado defensor, es que nosotros no hemos afrontado el Código Procesal Penal desde la perspectiva, los objetivos que se tenía señalado en la misma norma, sino que hemos venido aplicando prácticas procesales, esas buenas prácticas procesales, bajo digamos, principios del Código de Procedimientos Penales, lo cual ha distorsionado y ha generado una sensación de inseguridad. Entonces, si nosotros revisamos ahora estas modificatorias bajo este preámbulo, vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Revisamos el artículo 4 del título preliminar y señala, ahora, dice, el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Eso se mantiene, eso no ha sido modificado. Asume la conducción jurídica y acá le aumenta la conducción jurídica de la investigación que implica la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley. Muy bien, y acá viene una serie de cuestionamientos. He estado escuchando el día domingo algunos expositores que hablaban sobre ello y que señalaban que esto implicaba un recorte de facultades. Si ustedes se dan cuenta, no hay ningún recorte de facultades. Entiendo yo, bueno, y ustedes me dirán si tienen alguna opinión en contrario, entiendo yo que la conducción jurídica
de la investigación está focalizada en dar cumplimiento a los objetivos de cada etapa procesal. Pues la percepción de los hechos, no puede ser un copia y pega respecto a la percepción que tuvo el agraviado o respecto a la percepción que tiene el primer interviniente en la escena del delito o a la percepción que va a tener el policía encargado de la investigación. No, el tema de la percepción de los hechos, hay que tener cuidado también con lo que habíamos conversado, con los sesgos cognitivos, hay que tener cuidado con las falacias, hay que tener cuidado con las heurísticas, de tal forma que no se distorsione el hecho y se pueda cumplir con la exigencia del tipo penal al momento de que se formalice la investigación. Las diligencias preliminares, ¿cuál es su finalidad? Su finalidad lo establece el mismo artículo 330, ¿no? Identificar a los sujetos activos, a los sujetos pasivos. Y ojo, acá también sucede una serie de, a veces, falencias, omisiones. Creemos que la identificación del sujeto activo basta con imprimir la ficha RENIEC y hacer un copia y pega de los datos de la ficha RENIEC. Sin embargo, nos olvidamos una exigencia de validez. Esta exigencia de validez, por ejemplo, en el requerimiento acusatorio, conforme al artículo 349, señala que la acusación será debidamente motivada para que sea válida, requerimiento de validez. Y esta exigencia normativa condiciona al cumplimiento de determinados presupuestos enumerados. Por ejemplo, el tema del 349, numeral 1, literal A, que dice que se va a individualizar al sujeto conforme al artículo 88. Y en el artículo 88 hay una serie de exigencias normativas que las cuales se tiene que indagar a efecto de tener una comprensión sobre a qué persona estamos investigando o a qué persona en su momento vamos a juzgar. Esto tiene una relevancia y una pertinencia, por ejemplo, en el tema de las conclusiones anticipadas. Si hay una terminación anticipada o en la etapa de juicio una conclusión anticipada, muchas veces se pretende y se le dice al juez, señor juez, solicitamos una disminución de la pena porque mi patrocinado es casado, tiene hijos a quienes debe mantener, tiene 3, 4 hijos, tiene una mamá enferma, a quien tiene que asistir. Es decir, nos da una serie de información que no está en el requerimiento acusatorio. Si ustedes revisan en el requerimiento acusatorio, o mejor dicho, si ustedes revisan el artículo 88, una de las exigencias normativas es que se identifique con quiénes vive la persona, cuál es su ocupación, cuáles sus principales sitios de residencia, y muchos se preguntarán, ¿y esto de qué nos vale? Porque en algunos casos, por ejemplo, en aquellos casos en que los procesados viven en comunidades nativas, va a permitir tener una comprensión para la activación de los protocolos de interculturalidad y a su vez dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 172, numeral 2, que es que si se va a invocar el error culturalmente condicionado, se tiene que practicar una pericia y esta pericia tendría que ser antropológica. Fíjense que desde los primeros actos de investigación resulta necesario tener una estrategia que permita, digamos, establecer la necesidad de los actos urgentes e inaplazables para cumplir los objetivos de 330, pues individualizar al presunto autor no solamente es extraer la ficha RENIEC y se acabó, sino también hay necesidad de cumplir lo que dice el mandato del artículo 88 para tener una perspectiva de a quién vamos a investigar, cómo vamos a investigar, cuál es la culpabilidad en la que se va a establecer para asumir ¿cómo se llama? Para asumir, digamos, cualquier posición
que tenga el Ministerio Público respecto a la teoría jurídica, y también esto le va a permitir a la defensa a realizar una estrategia, ya sea mediante una estrategia afirmativa, una estrategia negativa, una estrategia conformada. Esto le va a permitir tener con claridad toda la información fáctica introducida para poder también, conforme lo señala el 88 numeral 2, sugerir aquellos actos de investigación que le permita enfrentar el proceso. Entonces, las diligencias preliminares no solamente es aquellas que se tengan que repetir, recíbase la declaración del agraviado, el testigo, no, sino una estrategia al cumplimiento de los fines. Fíjense que en los delitos contra la vida, en los delitos de violencia, en los delitos de omisión, también el sujeto pasivo no necesariamente va a ser el agraviado, porque el sujeto pasivo va a ser aquella persona a la cual se le tenga que asignar una pensión de alimentos, dado que la víctima ha dejado a dependientes, y esto lo establece el artículo 314 del Código Procesal Penal. Entonces, individualizar al sujeto pasivo no solamente es decir, tú denunciaste, muy bien, tú serás el agraviado en adelante. No, el que denuncia no necesariamente resulta siendo el agraviado. Hay que hacer toda una indagación respecto a cuáles son los sujetos a que hace referencia el artículo 94 del Código Procesal Penal, es decir, quiénes son los que han sido perjudicados con el hecho delictivo. Construir el suceso delictivo también va a requerir una estrategia. En delitos de violencia se tendrá que aplicar el método Vera, que ya habíamos visto en sesiones anteriores, ¿no? Un método que es a través de la declaración de la víctima, se va recabando toda la información que pueda proporcionar, y esta información tiene que ser corroborada con otros elementos bajo las pautas de los acuerdos plenarios 2-2005, perdón, y en el caso, por ejemplo, método Vera, declaración de la víctima, escena del delito, reconstrucción de los hechos y declaración del acusado, que va a permitir obtener información para establecer, digamos, la necesidad de actuaciones de actos urgentes e inaplazables de investigación, como por ejemplo los delitos de violencia sexual, ¿no? Y la necesidad de establecer si el acusado presenta parafilias o no presenta parafilias, qué sé yo, respecto a la comisión y al modo como ejecutó el delito. Entonces, diligencias preliminares, el acopio de los hechos, no solo es hacer un copia y pega de la denuncia, sino que va a requerir la dirección jurídica del fiscal, a efecto de que le diga al policía, oye, tú que tienes conocimientos en criminalística, en investigación, que puedes salir al campo, entonces recábate estos actos urgentes inaplazables que nos permita identificar al sujeto activo, que nos permita identificar al sujeto pasivo, que nos permita identificar cuáles son los elementos descriptivos del tipo que el tipo penal exige, o cuáles son los elementos normativos también que el tipo penal exige. Ejemplos sencillos en el tema, por ejemplo, de omisión a la asistencia familiar. Muchos dicen y afirman hasta la actualidad que es un delito que ni siquiera debería investigarse. Basta con que se reciba las copias del juzgado de familia o del juzgado de paz letrado o del juzgado de paz para que inmediatamente se proceda al juzgamiento. Sin embargo, estamos en delitos de omisión propia, con exigencias estructurales del tipo que requieren, además de la acreditación de la fuente del deber, el incumplimiento del deber, la capacidad del cumplimiento del deber, la capacidad. Entonces, requiere una necesidad de investigación respecto a la capacidad psicofísica para cumplir con el deber. Una cosa es la capacidad económica, que ya lo determina el juez de familia, conforme al 472, me parece, del Código Civil,
capacidades del obligado y necesidades del alimentista, para fijar alimentos de, digamos, 200, 300, 500 soles para que pague en forma mensual. Ese es un tema muy diferente a la capacidad psicofísica de cumplir el mandato del requerimiento del pago de la liquidación de pensiones devengadas, que le dice, en 3 días me pagas 15.000 soles. Eso es muy diferente. Es muy diferente tener capacidad para cumplir 500 soles en forma mensual a que en 3 días tengas que cumplir el pago de 15.000 soles. Entonces hay un tema de investigación, por ejemplo, que tendría que orientar jurídicamente ahora el fiscal. Otro tema, por ejemplo, en el 122B. En el 122B tenemos elementos descriptivos respecto a la agresión física y a la agresión psicológica o a la afectación psicológica. Los elementos descriptivos del 122B para construir la teoría jurídica y anclar en la formalización de la investigación preparatoria va a requerir que el fiscal a partir de la fecha le diga a los efectivos policiales que hay necesidad de establecer si estas lesiones que han requerido menos de 10 días se han producido en contra de la agraviada por su condición de mujer al haber incumplido un rol estereotipado, ya sea porque no cumplió con cuidar a los hijos, con estar en casa, qué sé yo, con cualquier rol estereotipado por el cual le ha infringido las lesiones corporales y que además ha sido dentro de un contexto de violencia a que hace referencia el 108B, ya sea violencia familiar, coacción, intimidación, abuso de poder, todos estos supuestos normativos con los cuales hay que investigar, porque no solamente se trata de hacer un copy y pega de lo que dice la norma, sino hay que establecer cuál es el fáctico que conlleva al abuso de poder que ha generado la agresión física dentro del rol que desempeña la mujer, porque si no se presentan estos elementos de forma conjunta, no podríamos establecer que estamos en el 122B, sino en cualquier otro tipo penal. En cuanto a la afectación psicológica, le tendrá que decir la necesidad de practicar una pericia que determine si hay una afectación de nivel cognitivo, si hay una afectación de nivel conductual, que no implique un daño psíquico, ¿no? Que no implique, porque una cosa es indicadores de afectación cognitivo, el olvido, la ausencia de memoria, y otro tema es el conductual, digamos, cuando ya la agraviada no quiere relacionarse con las demás personas, ya no llama a los parientes. Hay indicadores que van a determinar que ha habido una afectación justamente por el maltrato físico recibido, un maltrato permanente en muchos casos, y en otros casos no necesariamente permanente, pero sino de tal intensidad, por un hecho único, de tal intensidad que ha generado este tipo de afectación. Todo ello le va a permitir al final de las diligencias preliminares al fiscal construir la imputación conforme a la exigencia del 336 numeral 2, ¿no? Y cumplirá lo que dice el acuerdo plenario, o que diga la sentencia plenaria 1/2017, el tránsito de una sospecha inicial simple a una sospecha reveladora, como consecuencia de haber empleado una estrategia que ha orientado a la policía a acopiar estos elementos de convicción, y por el cual ahora sí puede anclar el hecho concreto. El hecho en concreto lo puede anclar en la formalización de la investigación e ingresar a la investigación preparatoria propiamente dicha, a fin de que de cumplir también objetivos que lo prevé la misma ley, el mismo Código Procesal Penal. En el artículo 321 le dice cuáles son los fines de la investigación preliminar: acopiar los elementos de convicción de cargo y de descargo que le permitan decidir al final si acusa o si sobresee, ¿no? Buscar las circunstancias inmóviles. Recién ahora va a buscar las circunstancias
¿no? Del suceso delictivo, circunstancias que van a rodear al hecho concreto, cuáles son esas circunstancias precedentes, cuáles son las concomitantes, cuáles son las posteriores. Fíjense sobre la necesidad de que haya una conducción jurídica, porque de lo contrario, la investigación siempre va a ser esa investigación de formato, esa investigación empírica, que vamos a hacer un copy y pega de la denuncia o de la declaración de la agraviada, la narrativa de los hechos tipo novela. No vamos a tener imputaciones concretas, no vamos a tener imputaciones que exige el tipo penal, y vamos a estar con esa concepción del Código de Procedimientos Penales que en el afán del descubrimiento de la verdad será ya en etapa del juicio que se descubra algún hecho que estaba faltando en las investigaciones previas. El juicio no ha sido diseñado para descubrir, el juicio ha sido diseñado para acreditar, como lo hemos sostenido en las conversaciones anteriores sobre la etapa de juzgamiento, ¿no? Muchos de ustedes que han participado en esas sesiones han escuchado nuestro planteamiento sobre lo que debe darse en la etapa de juzgamiento. No debe darse preguntas indagatorias, ¿no? De descubrimiento, porque hay un principio previsto en el artículo 1 que está prohibido la sorpresa. Artículo 1 del título preliminar. No puede haber sorpresa, ¿no? El único que desconoce los hechos es el juez, y al juez se le presentan los hechos y cada parte va a acreditar su teoría del caso, va a acreditar su pretensión, y esa es la garantía del principio de congruencia procesal a que hace referencia el artículo 397, numeral 1 del Código Procesal Penal, que señala que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos y circunstancias que no estén descritos en el requerimiento acusatorio. Hechos y circunstancias, no dice solo circunstancias. Ojo, no dice solo circunstancias, dice hechos y circunstancias. El 349 dice hechos y circunstancias. El 393, al momento de que los jueces van a valorar sobre las pretensiones, van a valorar sobre los hechos y las circunstancias. Hechos y circunstancias. Los hechos como imputación concreta, como hipótesis, se descubren en las diligencias preliminares, y las circunstancias, conforme al mandato del 321, en la investigación preparatoria propiamente dicha, con lo cual le permite al fiscal transitar de la sospecha reveladora a la sospecha suficiente e ingresar a la etapa intermedia. Fíjense que, por lo tanto, esta denominación que ahora asume, que dice el artículo 1, asume la conducción jurídica de la investigación, en realidad siempre la ha tenido. El Ministerio Público siempre la ha tenido. El problema es que en la práctica ha utilizado una práctica procesal similar o idéntica al juez instructor. Y ese no es el espíritu de este código. Este código, el espíritu es que la investigación se haga en el campo, no en el escritorio. Entonces, la investigación en el campo siempre lo tiene que llevar a cabo la policía conforme al artículo 67. El tema es que una cuestión muy distinta es que siempre ha habido desconfianza entre todos. Y esto ha generado a que se monopolice la investigación y se centre solo y exclusivamente en el Ministerio Público, se delegue algunas cuestiones a la policía, muy pocas, muy simples, y lógicamente la policía en muchos casos no cumplía con las delegaciones y lo devolvía tal cual, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Porque tampoco había una fiscalización sobre la investigación. El día de ayer ha salido, ustedes ya saben, ha salido la resolución de la Fiscalía de la Nación 2246-2024, mediante el cual se aprueba el reglamento de actuación fiscal en la investigación de delitos.
Y en este reglamento, ¿no?, básicamente, están ya dando definiciones de lo que es un acto de investigación policial, de lo que es la conducción de la investigación, de lo que significa el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la estrategia jurídica. ¿Qué es una estrategia jurídica? Por ejemplo, señala, es el plan de acción determinado por el fiscal que debe orientar la investigación del delito. Claro, investigar el delito, ¿qué es? Buscar los hechos que exige el tipo penal, ¿no? Ahora, el tema es que cuando se tiene la noticia criminal de conformidad con el 329, se obtiene la noticia criminal por denuncia del agraviado o por terceras personas, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una sospecha inicial simple, una narrativa de hechos, que no necesariamente estos hechos pueden encajar o adecuarse a la exigencia del tipo penal. No necesariamente estos hechos pueden ser delictuosos o no. Hay una necesidad de investigación. Esa investigación, como lo hemos dicho, tiene que tener una estrategia, pero también tiene que tener un método, y es el método aductivo, el método que también habíamos visto en las sesiones anteriores, ¿se acuerdan? Este método que le va a permitir ir elaborando hipótesis, y de las muchas hipótesis, según las evidencias que se va acopiando, va a construir el suceso y va a tener la hipótesis principal en la que le va a permitir anclar los hechos al momento de formalizar conforme a la exigencia del 336, numeral 2, y le va a permitir satisfacer la exigencia del tipo penal en sus elementos descriptivos, en sus elementos normativos, ¿no? Una vez que se recibe o se tiene conocimiento de la noticia criminal, no se tiene todo, no se tiene todo. En algunos temas de flagrancia delictiva, puede que se tenga todo, pero aún así hay una necesidad de actuación inmediata a efecto de corroborar todos los supuestos, a efecto de no caer nuevamente en sesgos, o a efecto de no caer en falacias, o a efecto de no caer en heurísticas, como lo habíamos sostenido. Muy bien, no quería extenderme tanto. Lo que se trata de esto es de un tema de conversación sobre este tema. Me gustaría escuchar sus posiciones. De repente mi enfoque está totalmente equivocado y podemos, digamos, debatir, ver alguna otra situación que nos permita tener un tema operativo eficiente y eficaz con estas normas que están ya vigentes y que van a regular en adelante nuestro código procesal penal y van a determinar la calidad de la administración de justicia. Colegas, preguntas. Preparé unas diapositivas, pero no me ayuda acá, no puedo transitar de las diapositivas. Será para la siguiente. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna posición que ustedes tengan sobre este artículo 4, numeral 1, que lo hemos comentado el día de hoy? Ya volveremos a conversar sobre el tema de la recusación. También es un tema muy interesante, ¿no? Porque ahora basta que exista una opinión para que recusemos al juez. Y también el tema de la oportunidad, antes era antes de la audiencia, ahora es antes de que culmine cada etapa procesal. Hay otras modificatorias también, como el auto de enjuiciamiento, que ahora dice que es recurrible, pero no sabemos si es mediante reposición, mediante apelación, mediante cuál medio, cuál es el plazo. No nos dice la norma cuál es el plazo, en qué plazo se debe apelar, ni en qué plazo se debe resolver esta apelación. Simplemente dice que ahora es impugnable, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que de repente ha habido una necesidad habilitante, porque la etapa intermedia se convirtió en una mesa de partes, transitaba todo, y el legislador de repente ha querido ver la necesidad de un control por el superior, pero me parece
que ha habido una deficiencia de técnica legislativa en establecer qué tipo de recursos se va a interponer, cuáles son los plazos de interposición y los plazos para resolverlos en el mismo. ¿Alguien se anima, colegas? Sí, doctora, adelante, la escucho. Doctor, Gracias. buenas noches. Quizá mi pregunta sea un poco tonta, pero en este caso, de todas maneras, el Ministerio Público sería quien realice la calificación del delito. O sea, ¿eso sería así o no, doctor? Definitivamente. El tema es que no es, debemos, por eso les decía al inicio, y por cierto, su pregunta no es nada tonta, doctora, su pregunta es justo en esa, digamos, sensación de quién va a calificar el delito, es que se ha generado todo este tema de, de polémica, de polémica. El tema es que la calificación no se tiene que dar desde el momento en que se recibe la denuncia, porque el denunciante puede ponerle cualquier tipo de calificación. Esa calificación no vincula, no tiene que vincular al Ministerio Público, mucho menos a la policía. Entonces, el tema es que en el artículo 330, numeral 2, dice, se determinará si el hecho es delictuoso o no es delictuoso. Y para establecer si el hecho es delictuoso, se tiene que hacer actos urgentes e inaplazables, ¿no? De tal forma que al fiscal recién en la culminación de las diligencias preliminares podrá establecer si se trata, vamos a ver, si se trata de unas lesiones en contra de la mujer previstos en el 122b, o se trata de unas lesiones leves, o se tratan de, a lo mejor, de faltas contra la persona. Se puede que la denuncia diga apropiación ilícita, pero en realidad estamos, de acuerdo a la investigación, estamos en un tema de corrupción de funcionarios, de repente estamos en un peculado. Entonces, los actos urgentes e inaplazables le van a permitir dirigir la investigación bajo una determinada estrategia y esto le va a permitir extraer información al fiscal para construir la imputación y la calificación del hecho en la formalización. Mire, revisemos el 336, ¿no? Porque este tema es que por eso que les decía al inicio, hemos sido formados bajo la teoría general del proceso en el sistema del Código de Procedimientos Penales y asumimos que este tema de calificación jurídica tiene que venir desde el momento en que ingresa la denuncia a la policía o a la fiscalía, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el 336 dice, la disposición de formalización contendrá, numeral 2, ¿no? El nombre, los hechos, solo los hechos, y la tipificación específica correspondiente. Es decir, solo en la formalización se tiene que establecer y anclar la calificación jurídica, ¿no? El tema es que acá es a quién le corresponde hacer ello, al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene la conducción jurídica de la investigación de los hechos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la noticia criminal, el Ministerio Público va a hacer a lo mejor una calificación provisional y decir, a ver, hay sospecha inicial simple de que estemos frente a violencia contra la mujer. ¿Qué necesitamos para establecer una hipótesis imputativa respecto a la exigencia del 122b? Si las lesiones se han producido por su condición de mujer y si se han producido dentro de un contexto de violencia familiar. Muy bien.
policía, de conformidad con el 65 numeral 4, te voy a dar orientaciones para que conduzcas la investigación a efecto de que tengas, digamos, una orientación sobre qué necesitamos para establecer si los hechos encajan o no encajan en la exigencia del tipo penal. Puede que al final no encaje. Eso no significa que el hecho no sucedió. El hecho, claro que sucedió, pero encaja a lo mejor en otro tipo penal o encaja en faltas, ¿no? Entonces, en ese momento sí podrá hacerse, digamos, una calificación jurídica, pero solo en el tema de dar cumplimiento al 330 numeral 2 y que le permita ingresar a la siguiente etapa conforme a la exigencia del 336. Otro tema que me olvidaba, fíjense en el 336 numeral 1, señala que se tiene que ver si la acción penal está vigente o no. Y para establecer la vigencia de la acción penal, hay uno de los elementos de la imputación concreta que se tiene que investigar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? Y el cuándo es una exigencia que muchas veces en la denuncia es imprecisa o en la noticia criminal es imprecisa o simplemente no se tiene, ¿no? Entonces, hay que hacer una estrategia para indagar el cuándo. Y hay que hacer una estrategia porque no solamente en delitos de violencia, por ejemplo, la agraviada, por un tema de protección, bloquea determinada información y no recuerda el suceso delictivo con claridad. Entonces, la agraviada no va a poder dar esa información de cuándo. Y el fiscal tendrá que hacer una estrategia para indagar y establecer el cuándo y así determinar la vigencia de la acción penal, es decir, si el hecho está prescrito o no, a efecto de poder continuar. Muchas veces hemos visto que no está esta exigencia del cuándo, tampoco a veces el dónde, ¿no? Y eso delimita competencias. Hay lugares donde se comete el delito y que a veces no se sabe si es competente un determinado área, una determinada jurisdicción de un determinado juzgado o el otro, ¿no? Entonces, esa estrategia de investigación jurídicamente lo tiene que orientar necesaria y obligatoriamente el fiscal para que sea al final el fiscal. Ahora, puede ser que la noticia criminal contenga todo el suceso delictivo y todas las exigencias del tipo penal. Hablemos del 185 con la agravante del 186, hurto agravado. Lo tengamos todo en ese momento porque estamos en flagrancia delictiva, ¿no? Pero necesariamente dentro de esas 48 horas hay necesidad a veces de obtener algunas otras exigencias del tipo, ¿no? Me permite. Algunas otras exigencias, como por ejemplo identificar lo que habíamos señalado al inicio. Hay que identificar plenamente al sujeto activo o esa esencia del 185 que es obtener el lucro, ¿no? Entonces, hay determinadas exigencias penal que requiere un conocimiento de la teoría del delito y que solamente lo puede dirigir y orientar el fiscal. La policía no, la policía va a ser empírica. Acá se hizo tal y punto y se acabó, ¿no? Entonces va a necesitar del abogado de la sociedad. Abogado de la sociedad, ¿por qué? Porque el 159 le dice que representa a la sociedad en juicio, por lo tanto es abogado de la sociedad del fiscal, ¿no? Defensor de la legalidad y vela por la correcta administración de justicia. Todos esos imperativos le obligan a actuar con absoluta objetividad en la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, definitivamente quien hace la calificación jurídica tiene que ser el Ministerio Público y no hay otro sujeto, no hay otro sujeto habilitado para tal fin. Otra institución, mejor dicho.
Sí, ¿alguien más, doctores? Adelante, doctor. Doctor Abando. ¿Había alguien que quería levantar la mano? Me parece. Sí, doctor, sí, yo. Adelante. Doctor, buenas noches con todos. Doctor, mire, se ha generado una gran controversia con respecto al numeral 4 del artículo 4 del título preliminar, por el motivo de que al pie de letra señala lo siguiente: la Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y en tal sentido realiza las diligencias que por su naturaleza correspondan a dicha competencia de conformidad con sus leyes y reglamentos. Específicamente la palabra que tiene a su cargo la investigación preliminar del delito es lo que ha generado en todo el sistema de justicia de la Fiscalía que a mi criterio se malentienda de que la policía es rey y señor de la investigación preliminar, cuando yo considero, incluso nos hemos atrevido a señalar de que sería inconstitucional por cuanto se está interpretando de que el que va a conducir, aunque no dicen esa palabra, pero así lo queremos hacer ver, sería la policía, cuando en la última parte de este numeral dice lo siguiente: realiza las diligencias que por su naturaleza correspondan a dicha competencia, de conformidad con sus leyes y reglamentos. Entonces, en primer lugar, nosotros considero que debemos de tener en cuenta de que el presente numeral está dentro de un contexto del artículo 4, el cual en el numeral 1 señala que el que conduce la investigación es el fiscal, el Ministerio Público. Entonces, hay una interpretación, a mi criterio, de repente estoy equivocado, errada con respecto a confundir esta palabra de que la policía tiene a su cargo la investigación como que la policía es rey y señor de la investigación. No sé si de repente nos puede aclarar o de repente mi punto de vista está errado y usted nos puede aclarar de mejor forma. Doctor, gracias. Sí, yo comparto lo que usted señala. Lo que usted señala es que debemos hacer una interpretación sistemática, ¿no? Una interpretación sistemática y además una interpretación conforme a la Constitución. No podemos hacer interpretaciones sesgadas y aisladas, ¿no? El tema del numeral 4, lógicamente se tiene que, como usted bien lo ha señalado, se tiene que concordar con el numeral 1 del artículo 4 del título preliminar, pero además con el 67. En el 67, 65, dice, en el 65, ya con la modificatoria, dice el numeral 3, numeral 2, el fiscal cuando tenga noticia del delito dispone en forma inmediata que la policía del Perú realice las diligencias preliminares, ¿no? Ya está. Dispone que realice las diligencias preliminares. Cuando el fiscal dispone el inicio de la investigación preliminar, precisa su objeto. Ahí está el tema. Entonces, ¿quién va a ser el acopio de las diligencias de la investigación? Va a ser la policía va a tomar la testimonial, pero ¿sobre qué orientación? Sobre el objeto que el fiscal le tiene que decir, porque tiene que conducir jurídicamente la investigación. Esta conducción jurídica es lo que hemos sostenido durante la tarde. Tienes que estar en relación a establecer el cumplimiento de los fines del 330, numeral 2, si el hecho es delictuoso o no es delictuoso, y si para determinar que el hecho es delictuoso, cuáles son los elementos descriptivos que necesitamos, cuáles son los elementos normativos que necesitamos. Eso solamente lo puede hacer el fiscal porque tiene conocimiento, tiene que tener conocimiento de la teoría del delito y además de imputación objetiva, autoría, participación, una serie de cuestiones que solamente la Fiscalía tiene que establecer para que fije el objeto
fije el objeto. Puede que de la noticia criminal ya tengamos los hechos, pero no esté individualizado el sujeto activo, entonces tiene que fijar el objeto. ¿Sabes qué? Vamos a investigar. Ya tenemos los hechos, ya no hay necesidad de conseguirlo, porque tenemos todos los hechos que se adecuan a la exigencia del tipo, pero no tenemos bien identificado al sujeto activo. Entonces, el objeto de tu investigación preliminar va a ser identificar. ¿Cómo lo identificamos? Con la exigencia del artículo 88, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar pruebas, le dice a la Fiscalía, vas a buscar pruebas para establecer cuáles han sido sus principales sitios de residencia, con quiénes vive, si tiene bienes muebles, si no tiene bienes muebles, en posesión de quién están. Fíjense que hay toda una exigencia normativa que el fiscal va a tener que orientar y que ha tenido que orientar siempre. El tema es que siempre ha tenido que hacerlo, ¿no? O sea, para mí esa facultad no se ha perdido, o sea, siempre se ha tenido que hacer. El tema es que no lo orientaba, sino que lo hacía en su despacho y por la carga procesal inmensa que se tenía, no se podía cumplir con todas estos objetivos. Y fíjense, también dice, ¿no? Cuando el fiscal dispone el inicio de la investigación preliminar, precisa su objeto, plazos y, de ser el caso, las formalidades específicas. Si queremos obtener, digamos, algún acto de investigación que restrinja algún derecho fundamental, te va a tener que decir, oye, en el caso de que vayas a obtener una interceptación, un allanamiento, un levantamiento del secreto bancario, vas a tener que cumplir con las formalidades y me vas a tener que dar cuenta de forma inmediata, ¿no? Entonces, le va a tener que orientar jurídicamente, porque es el abogado de la sociedad, sobre cómo llevar a cabo la investigación. Orientar significa que el fiscal tiene que señalar a dónde tiene que ir la investigación. No es que la policía, como se pretende creer, haga lo que mejor le parezca y después, como en el antiguo código, le entregue su atestado y ya está. No, el tema es que la fiscalía tiene que tener una participación activa dirigiendo la investigación y por eso es que acá en este reglamento, ¿no? Ya hace esta diferencia, cuál es la estrategia jurídica y qué es una estrategia operativa. Una estrategia operativa no son las intervenciones tácticas policiales, si para ver cómo va a obtener información sobre los principales sitios de residencia del acusado, tendrá que tener su estrategia operativa de la policía para obtener estos elementos de convicción, estas pruebas que determinen dónde ha vivido, con quiénes ha vivido, cuáles son sus bienes, todo lo que dice el artículo 88, ¿no? Entonces, yo comparto con usted que la conducción jurídica, la dirección, cómo se tiene que llevar a cabo la investigación, está definitivamente en manos de la Fiscalía. No la ha perdido, no la ha perdido. Y esas interpretaciones que se están dando sobre que la policía puede hacer lo que mejor le parece sobre la indagación de los hechos, no es así. No, además, tendría que cambiarse desde la Constitución y prácticamente todo el código, ¿no? Tendría que cambiarse todo el código. Haríamos investigaciones empíricas, bueno, como hemos estado haciendo, pero tendría que hacerse así y no bajo una metodología, ¿no? Lo que se quiere es que haya una metodología, una estrategia, ¿no? Una cosa es la norma y otra cosa también es cómo nosotros hacemos el tema operativo. En el tema operativo hemos fallado todas las instituciones, y no solamente las instituciones, los abogados también han fallado, hemos fallado todos, y ha generado esto. Sí, doctora Carla. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Carla Ramos, laboro en la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca. Mi pregunta es si entonces igual manera va a proceder la policía en nuestros casos, los casos de delitos de corrupción de funcionarios, porque, por ejemplo, en el reglamento se establece el fiscal especializado en los casos que disponga la intervención policial. Quiere decir que existe la posibilidad que en muchos de los casos o en ninguno se disponga la intervención policial.
Claro, es que realmente hay investigaciones que tienen que ser de escritorio y hay investigaciones que son de campo. No necesariamente en todos los actos de investigación requerimos la participación de la policía, según la naturaleza del hecho y según el tipo de investigación. Hay investigaciones que basta con que se lleven a cabo en un tema de escritorio, porque el acopio de la información está básicamente en la prueba documental efectuada en su momento, ¿no? Ustedes que investigan en los temas de corrupción de funcionarios, el tema es que con los expedientes técnicos, con los cuadernos de obra, con todos los documentos que se hayan dado en su momento, se puede determinar si hay una infracción al deber o no. Y de esa forma ustedes pueden construir la imputación. Va a requerir de repente el apoyo para alguna situación de establecer, digamos, algunos aspectos de exigencia del tipo del extraneus, si la empresa realmente existe, no existe, verificaciones en algunos lugares, qué sé yo. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del caso y de acuerdo a la estrategia que se tenga, pues se podrá pedir el apoyo de la policía, ¿no? Pero ustedes, desde ya, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, desde ya trabajaba con una policía especializada, ¿no? Y me parece que, bueno, en las experiencias que yo he tenido, se trabajaba muy bien porque se coordinaba muy bien con la policía especializada y ahí sí funcionaba el tema de coordinación. Porque, no, doctor, en realidad en la Fiscalía trabajamos los menos casos. Bueno, en mi caso particular, ningún caso con la policía porque no funciona. Pero la pregunta es, si es que enviamos los menos casos o incluso ninguno a la policía, no estamos actuando en contra de la ley y por tanto pasibles de alguna infracción administrativa, sanción. Es que ahí, como le decía, el tema es que ahora se puntualiza que hay determinados actos de indagación que tienen que ser de campo, y si es de campo, tiene que hacerlo la policía. Y la fiscalía va a tener que fiscalizar, orientar, estar detrás, de acuerdo al reglamento, ¿no? Estar detrás de ello. Entonces, me parece que si hay actos de investigación que son de campo y lo concentramos en el despacho, podría haber alguna interpretación del órgano de control, a veces que es no acorde. Por eso le decía, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es el tema de las confianzas, ¿no? Sí, ¿quién levantó? ¿Doctor Ioni? ¿Alguien levantó? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Saludos, doctor Manuel Aliaga. Doctor Manuel, ¿cómo está? Doctor, en ese punto, por ejemplo, lo que nos dice la doctora, yo también tengo una pequeña inquietud, ¿no? Efectivamente, en el reglamento, en el artículo 10, se nos dice, ¿no? La investigación en sede fiscal. La pregunta iba, doctor, efectivamente dice, ¿no? El fiscal puede iniciar y mantener la investigación preliminar a su cargo en los casos conforme a la complejidad, gravedad, naturaleza del delito. Y estamos viendo que los delitos de infracción del deber, en su gran mayoría, pues tiene justos, cumple sus presupuestos, ¿no? Es compleja, es grave y hay varias pluralidad de delitos. Entonces, en este caso, doctor, la pregunta sería, ¿usted nos podría recomendar, habría que emitir una disposición en la exposición preliminar, indicar este tipo de complejidad y más, ¿no? Como ya la Corte Suprema lo ha establecido con alguna jurisprudencia, ¿no? ¿Cuáles son los presupuestos para determinar la complejidad? Y eso podría sustentar para poder que esta investigación se realice en sede fiscal. Lógico, totalmente de acuerdo. Todo acto debidamente motivado, debidamente justificado, es un acto regular. Si se justifica lo que usted está señalando, la complejidad, el tema de la necesidad de hacer un acopio en escritorio, no hay necesidad de salir al campo, de la naturaleza del delito. Entonces, yo considero que es válido.
pero hay que ver cómo piensa el superior y cómo piensan los órganos de control, ¿no? Entonces, si todos van a ir por la misma línea, perfecto, pero puede ser que lo que nosotros estemos pensando no sea compartido con los órganos superiores o los órganos de control, que a veces tienen una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Eso ya es pues, cada caso concreto. Pero yo comparto su posición, doctor. Doctor, después tener una pequeña, también, no sé, nos podría orientar, por ejemplo, el artículo 160, esto me refiero netamente a la ley 32, 130, esto de los 33 artículos que se han modificado. El 160 nos dice, ¿no?, el valor de la prueba de la confesión. Y ahí nos dice que sea prestada ante el juez o el fiscal o la Policía Nacional. Entonces ya nuestra jurisprudencia pues tiene otra vertiente, ¿no? Entonces, en este sentido, doctor, ¿cuál habrá sido la naturaleza del legislador, no? Usted tal vez con su más amplia experiencia nos puede dar algún alcance, doctor. ¿Cuál es la finalidad o qué es lo que se busca con esta modificatoria? Sí, pero fíjese que hay una condicionante, ¿no? En el 160, ante la policía y a través de medios tecnológicos, me parece, sí, dice, y haber sido registrada en dispositivos y equipos audiovisuales. Entiendo yo que esta condicionante justamente estaba destinada a, digamos, prevenir los cuestionamientos que se iban a dar por el tema de que algunas confesiones ante la policía eran, digamos, motivo de afectaciones a derechos fundamentales o como consecuencia de torturas, coacciones, extorsiones y en fin, ¿no? Una serie de situaciones que se han visto con el Código de Procedimientos Penales. Sin embargo, acá le pone, me parece que es un tema de viabilidad en el tema de que se le preste ante la policía, pero ojo, una declaración, o sea, no solo es que el acusado diga, sí, soy el culpable, y por más que lo registres con todos los medios habidos y por haber, ya significa que seas absolutamente suficiente. Esa declaración tiene que tener una corroboración de otros elementos que efectivamente digan lo que ha sucedido. Yo me acuerdo en el año 2012, yo era fiscal provincial y tuvimos un suceso, les cuento así chiquito nomás. Era un tema de que unos muchachos de quinto año, ya finalizando el año, habían organizado una fiesta y habían ido 4 varones y 2 mujercitas en una casa de un médico y estuvieron en una fiesta libando licor. La cosa es que hasta altas horas de la noche se retiraron un varón, se quedaron 3 varones, una de las mujercitas se fue, se quedó una mujercita y en el transcurso llega el hermano mayor que tenía 19 años, se une a la fiesta y en la fiesta empiezan a beber, todo el mundo se queda dormido. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, la niña se despierta con un dolor entre sus partes, se ve y está sangrando y se da cuenta que ha sido ultrajada, sale disparada de la casa, va a donde su familia, presentan la denuncia, inmediatamente se constituyen a la policía y nos pasan la voz a nosotros que había esta situación. Y en el transcurso que estamos yendo a la casa donde había sucedido los hechos, en ese transcurso había llegado el papá se entera, porque los hijos se quedaron también desconcertados por cómo había reaccionado la niña, y cuando llegamos, nosotros, el papá dijo, llegamos nosotros, llegó la familia de la agraviada, llegó la prensa, y el papá dijo, señor, yo he sido el que ha ocasionado, asumiendo, ahora, pues que ya sabemos, ¿no?, los hechos, asumiendo que estaba encubriendo a uno de los hijos, y lo filmó la prensa, su declaración, porque dijo, sí, yo he sido. Muy bien, inmediatamente la familia empezó a pedir prisión preventiva, que castigarlo, es un desgraciado, que por acá, por allá. El tema es que en el reconocimiento médico se hizo el hisopado, se mandó para que hagan la prueba de ADN, se sacó también inmediatamente a todos para ver el dosaje
la sangre, se hizo un comparativo de ADN y le correspondía el ADN al estudiante. Todos estaban pensando en el hermano mayor porque tenía ciertas características de ser un forajado, un vivo, ¿no? Pero no, el que había sido el hermano menor. Se imagina que si solamente hubiésemos basado en esa declaración registrada por todos los medios y hubiésemos pedido la prisión preventiva en contra del papá, hubiéramos mandado un inocente adentro, ¿no? Y hubiéramos cerrado de repente el caso solamente con su declaración. Sin embargo, la investigación determinó que era un menor infractor, se derivó a la fiscalía competente y ahí ya se determinó después su responsabilidad. No necesariamente una declaración basta con que se establezca la responsabilidad, por más que esté registrada en audio y video, ¿no? Siempre hay que ver un tema corrobativo, porque, ojo, que esa declaración que dio el médico estaba con abogado y todo, ¿no? Estaba presente fiscal, abogado, todo el mundo. Así es, doctores. Gracias, doctor. Bien, doctores. Sí, doctor Richard, adelante. Muchas gracias, doctor. Con referencia a una excepción o a excepciones que se han registrado en el reglamento, la verdad que he hecho la búsqueda en esta ley 32.130 de la excepción en la cual no se debe de aplicar lo señalado en la presente ley. Esto es que la policía no debe ejecutar los actos de investigación. Esto no lo he podido encontrar en toda la ley 32.130. No hace una diferenciación de un caso u otro. Más aún, el artículo 61 nos habla de unos delitos muy graves, como por ejemplo extorsión, secuestro, feminicidio y criminalidad organizada. Y habla también de que la policía es la que, en mis palabras, la que ejecuta la investigación. Eso, a mi parecer, esto es palpable y como usted bien ha indicado, mediante una interpretación sistemática y ante todo siempre estoy diciendo cuál es la finalidad que ha buscado la ley. La finalidad, el objetivo de la ley generalmente lo encontramos en su nombre, en el título de la ley. Entonces, doctor, no he podido encontrar argumento que justifique excepciones de la aplicación de la ley para unos casos y para otros casos no. Sumado a esto, yo considero el actuar que usted nos aconseja de justificar, de argumentar, de siempre emitir una disposición con un criterio, es lo que nos va a salvar de cualquier tipo de procesos que nos pudieran iniciar administrativamente, hacia control interno o cualquier autoridad. Eso es lo que, porque eso libra al criterio que nosotros podamos tener. Eso es una defensa que usted bien nos aconseja. Sin embargo, vuelvo a recalcar, en toda la ley no hay excepción, no hay norma que diga, para este caso sí y para este caso no. No sé qué nos podría indicar, doctor. Claro, pero doctor, eso es lo que yo les decía, ¿no? ¿Está sujeto a qué? Está sujeto justamente a la interpretación que se haga. Entonces, usted va a tener una interpretación, nosotros podemos tener otra interpretación, y así cada uno va a tener su interpretación, digamos, de lo que significa. El día domingo estaba escuchando, por ejemplo, que decían, se le quitó todas las facultades a la fiscalía. Yo no veo que se le haya quitado facultades, ¿no? El tema es cómo estamos interpretando la ley, cómo estamos interpretando, y en esas interpretaciones, ya sean literales, sistemáticas, en concordancia con la Constitución, en esas interpretaciones, ¿qué es lo que vale? La justificación de la premisa, ¿no? O sea, si nosotros justificamos la premisa mayor y la premisa menor, no hay ningún problema con la conclusión. No podemos exigir, como ahora se está pretendiendo, por ejemplo, a través del Congreso, en el tema de los jueces. No podemos pretender que hay una verdad absoluta de que
para todos tengan una unidad de criterio respecto a la interpretación de la premisa mayor y a la valoración de la premisa menor. Si fuera así, no necesitaríamos segunda instancia, ni mucho menos un tribunal de casación, ¿no? Lamentablemente, el derecho, el suceso delictivo, como decía González Larrière, nos habilita a que como seres humanos tengamos percepciones diferentes, distintas, y estas percepciones de los hechos, por ejemplo, hay que tener cuidado con los sesgos, con las falacias, con las heurísticas, y la percepción de la norma de acuerdo a qué tipo de interpretación le demos para que ingresemos a este tema de silogismo, ¿no? La policía no va a poder hacer eso. La policía lo que tiene que hacer es continuar o seguir los lineamientos que la fiscalía le dé para que se pueda construir la premisa menor en relación a la premisa mayor, ¿no? Y la policía lo único que podría hacer es una investigación empírica, desordenada, sesgada, con falacias, sin orientación, y lógicamente eso va a caer si fuera que solamente ellos tengan el dominio de la búsqueda del suceso delictivo, va a caer en unos errores fenomenales, ¿no? Entonces, todo sería para mí archivo, todo sería archivo. No habría nada porque la policía no va a buscar algunos elementos, por ejemplo, en el tema de corrupción de funcionarios, el tema del interés, ¿no? De negociación incompatible. Eso es un tema muy jurídico para descubrir ese tema. Bien, doctores, esa sería mi posición, doctor Richard, mi apreciación. Bien, Gracias. doctores, ahora sí los dejo. Ahí, ya nos hemos extendido la hora. A la otra semana estaremos continuando con los demás artículos. Gracias, doctores. Gracias, amable. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Buenas noches.